Sabemos lo que es dopaje. La mayoría de nosotros tenemos un concepto definido, pero para las personas que nos están viendo en este momento, el dopaje es el uso de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Es decir, es un fenómeno del deporte, exclusivamente del deporte, que en las últimas 2 décadas ha tenido una trascendencia social tremenda, que ha dado al traste con las carreras y el descrédito de muchos atletas, pero que además ha lesionado la salud de muchos jóvenes, y en nuestro país muchísimos más, como se decía en esa historia de Neftalí Ruiz. La transparencia en el deporte hoy día no está tan solo en el manejo de los recursos económicos. La transparencia hoy día de los resultados está en el dopaje. Si nosotros viéramos aquí las exigencias de las competencias que vienen ahora, por ejemplo Tokio, nos diéramos cuenta de que las exigencias están dadas con una rigurosidad sobre el dopaje, porque el dopaje realmente daña la esencia del deporte. Si tuviéramos conciencia de que daña la esencia del deporte, nos diéramos cuenta de que nuestro país tiene 2 realidades respecto al dopaje. Una realidad es la realidad olímpica y otra realidad representada por el béisbol y otros deportes que no hacen un manejo adecuado del dopaje. Desde el año 2000 hasta el 2020, en el sector olímpico nosotros tenemos 29 casos. De esos 29 casos, hay 5 de béisbol y hay un grupo de sustancias como los esteroides anabólicos que representan el 85.1%. Del otro lado, en el béisbol, del año 2005 al 2020 tenemos 203 casos de beisbolistas dominicanos, tanto en Major League como en ligas menores, que son programas muy buenos todos. De esos 203 casos, el 82% son representados por un grupo de sustancias llamadas esteroides anabólicos. Es decir, que son 2 realidades diferentes. Mientras el atleta olímpico tiene un listado de sustancias prohibidas en enero de cada año, ya está la de 2021 por una entidad que se llama Agencia Mundial Antidopaje, y además tiene muchas formas y medios y APP y estructuras digitales para conocer si la sustancia que está ingiriendo tiene sustancias prohibidas. En el béisbol se está incrementando cada día el uso de esteroides veterinarios y además persiste la creencia, o la falsa creencia podríamos decir, de que el uso de borra de café, de agrio de naranja, de sangre de animales, le va a impedir la aparición de la sustancia cuando se le hacen exámenes de orina y sangre. Es decir, que mientras el atleta olímpico tiene un programa vigilado que se llama No Aguja en el Deporte, el atleta del béisbol cada día utiliza más sustancias inyectadas. La sustancia no es la mala, son las creencias. Esas son las falsas creencias que están dando ese resultado. Y combatir falsas creencias requiere mucho expertise, mucho trabajo y además una gran inversión. Porque no tenemos, aparte de una serie de métodos y ayudas y colaboraciones de otras instituciones, pero el problema es la creencia del poder que tiene la sustancia sobre el rendimiento y además la creencia que puede exponer muy bien lo que está pasando con los últimos casos de béisbol, que nadie lo va a entender, de que una persona pierda más de $20 millones en una temporada,
es la creencia, la falsa creencia del atleta y de su entorno es lo que da lugar a que usted no entienda ni pueda comprender cómo suceden determinados casos. En el mediano plazo, porque en el plazo inmediato no hay forma de combatir esa falsa creencia, pero en el mediano plazo nosotros lo podemos lograr. ¿Cómo lo logramos? Haciendo una gran inversión en educación antidopaje, iniciando con escolares. Educación antidopaje no es hablar de drogas sociales. Educación antidopaje es fomentar los valores y la lucha contra el dopaje y el juego limpio y la transparencia en el deporte. El atleta que no es transparente no podrá ser un ídolo del deporte, porque tendrá el uso de sustancias prohibidas y entonces será un ídolo, como se ha descrito en la historia de la humanidad, con pies de barro, como muchos lo hemos visto. Entonces, una sociedad que tiende hacia la transparencia tiene necesariamente que invertir en un proceso de educación antidopaje que sea fuerte, que sea importante. El problema nuestro no son los atletas olímpicos ni los atletas de Major League. El problema nuestro son los jóvenes que van creándose con esa falsa creencia del poder de las sustancias y de que pueden eliminarla a través de métodos que ninguno de nosotros nos podemos imaginar la cantidad de cosas que le dicen a uno sobre eso. En conclusión, apoyando las actividades de la Agencia Nacional Antidopaje, que es uno de los organismos que está en los primeros lugares de América, cumpliendo el código de la Agencia Mundial Antidopaje. Y además de eso, es una institución que trabaja de manera voluntaria, realiza su trabajo. La Agencia Antidopaje, fomentando eso, obteniendo la declaración del dopaje como un problema de salud pública. Es un problema importante porque una situación que da lugar al traste con la vida de un joven es un problema social importante. Y además de eso, haciendo una inversión importante con una alianza en medios masivos de comunicación, destruyendo y combatiendo esa falsa creencia sobre el dopaje, obtendremos éxito en ello. Estas medidas ya fueron propuestas por nosotros para el artículo 23 de la reforma de la ley del deporte y fue aceptada tanto por el Ministerio de Deporte como por el Comité Olímpico Dominicano. Y quiero darle las gracias y decirle, es muy diferente hablar de dopaje que trabajar en contra del dopaje, pero muy diferente. Hablar del dopaje se convierte en un discurso, pero trabajar contra el dopaje se trabaja con una de las cosas más temibles en la historia de la humanidad. Se trabaja con la creencia de la persona, esa creencia los motiva, crea conductas y genera valores diferentes a los que tiene otro grupo social. Por eso, para nosotros, el dopaje en República Dominicana es una subcultura y muchos de ustedes pueden comprobarlo. Siéntense con cualquier programa de entrenamiento de béisbol y comiencen a escuchar que tiene incluso jerga y palabras que no vamos a entender. No entendemos lo que es puya, no entendemos lo que es diferentes vocablos que se utiliza y eso define una conducta y unos valores y crea lo que yo llamo la subcultura del dopaje en República Dominicana. Ayúdennos a combatir el dopaje, porque estaremos haciendo un gran favor a la juventud dominicana que de una u otra manera está involucrada en el deporte, porque no existe ninguna sociedad moderna en donde el deporte no sea transversal. Y el crecimiento del deporte y el desarrollo del deporte está porque está en las escuelas. Es decir, que si iniciamos ese trabajo, podremos decir en unos cuantos años
que tenemos una sociedad con una creencia real sobre el uso de sustancias prohibidas en el deporte.